Tiempo. Espacio. Realidad. La trifecta de la existencia misma, cuya singularidad se ha fragmentado con el pasar de los eones. Un prisma que conduce a ilimitadas posibilidades. Una sola elección, dividiéndose en millones de realidades, creando universos paralelos al nuestro. Yo soy el intermediario. Soy su guía en este vasto e inexplorado multiverso. Síganme. Y a partir de ahora ustedes solo imaginen. En el ya lejano año 2001, en pleno nacimiento de Wikipedia, el estreno de Los Padrinos Mágicos y la mejor época invernal para conseguir boletos de avión baratos, ¡Vuela, vuela! tuvimos la que, todavía a la fecha de publicado de este video, es una de las colaboraciones más insólitas de todos los medios de entretenimiento, la leyenda de la Casa de las Ideas, Stan Lee, realizando toda una línea de cómics, reinventando a los pilares de DC Comics bajo el sello Just Imagine, un nuevo universo donde los personajes más célebres de Detective Comics recibían el tratamiento Stan Lee en historias totalmente nuevas y curiosas como mínimo, con planteamientos del tipo: ¿y si Superman fuera un policía de Krypton que llega a la Tierra para convertirse en una super celebridad? ¿Y si Batman fuera un afrodescendiente inculpado de un crimen y que se convierte en un vigilante tras matar al capo que le inculpó y ser una estrella de la lucha libre? Y el más delirante de todos: ¿y si Wonder Woman fuese peruana? Vaya, ni los escritores de la serie de What If se atrevieron a tanto. Cual fuese el caso, y la propia recepción al mismo, este crossover se convierte en un clásico indispensable para los fans, demostrando que a veces las ideas más alocadas pueden llegar a materializarse. Pero al hablar del medio rival al cómic americano, es posible ver algo de estas proporciones, con monos chinos. Pues de entrada, los crossovers entre manga no es de lo más común, incluso si son de la misma empresa y revistas. Pensar en un breve run o especial donde dos mangakas intercambien obras para darle su propio giro a la del otro. Lo más cercano a algo del estilo Just Imagine serían esos artes colaborativos que se sacan de tanto en tanto, que si por el cumpleaños o aniversario del mangaka en turno, para felicitarse por la emisión del anime que adapta su obra, o por llevar 6 meses sin buscar fotos de menores de 13 años. Y es claro que por cómo maneja las cosas en las grandes editoriales como Shueisha o Kodansha, en nuestra realidad esta clase de evento único no se repetiría. Pero en esta ocasión exploraremos dos realidades diferentes, dos universos distintos en los que dos roles fueron invertidos, 4 mangakas intercambiaron obras y por tanto sus mundos no son para nada iguales al nuestro. Así que una vez con nuestro tercer ojo abierto hacia el multiverso infinito, volvamos a hacer la consigna inicial. Empezamos bastante fuerte en un universo parecido al nuestro en bastantes aspectos, pero en el que dos jóvenes afines al manga y al arte en general intercambiaron vidas y gustos por completo, pero que curiosamente, en nuestra realidad, ambos tuvieron el reconocimiento global por su segunda o cuarta obra hecha y derecha en los años 80, con apenas un par de años de diferencia. Es con eso en mente que les presento un nuevo universo en donde Akira Toriyama es el mítico creador de JoJo's Bizarre Adventure y Hirohiko Araki es la mente maestra detrás de Dragon Ball. Si bien de las primeras Dragon Ball y JoJo's no parecen tener mucho en común, estamos ante dos obras de Neketsu de aventura con un énfasis notable con temas como el linaje, el destino y la superación de límites, ambas igual de longevas y relevantes en la actualidad, cada una a su manera, y ambas habiéndose adentrado de gran manera al subconsciente colectivo a través de diversos medios, o como le decimos acá, en una esquina tenemos a aquel que en nuestra realidad no tiene mucho de habernos dejado, mientras que en este nuevo mundo, a pesar de haber tenido una vida relativamente normal y similar a la de su doppelganger, Akira Toriyama tuvo otras inspiraciones al llevar a cabo su siguiente manga. Algo muy audaz que mezclara vampiros, fantasmas espectrales dándose de piñas y gángsters ítalo-japoneses con tendencias homoeróticas. ¡Qué rica cola! Así fue
como en el año 1984 tuvimos el primer tomo de JoJo's en la Weekly Shonen Jump. Pero, ¿qué tanto cambió del JoJo's que conocemos en nuestro mundo? Lo primero que cambia en su totalidad es el orden de la franquicia y su narrativa, mientras que las historias Phantom Blood y Battle Tendency se recopilarían en un primer gran manga llamado JoJo's Bizarre Adventures. La saga Stardust Crusaders sería considerablemente expandida en un manga mítico titulado JoJo's Bizarre Adventures Z. Esto último, ya que era una forma de decir que este era el final al ser la última letra del abecedario. Sin embargo, el éxito de esta franquicia y su adaptación no permitirían esto, y es tras varias películas directas a DVD que la productora Toei acudiría a él para una secuela original como supervisor, la cual se llamaría JoJo's Great Adventure, o JoJo's GT para acortar, una historia que trataría de enfocarse de vuelta en el tono más cómico y aventurero y no tan serio que la franquicia adquirió en Z, combinando diversos elementos de lo que en nuestro mundo fueron las otras partes como Steel Ball Run, JoJolion o Diamond is Unbreakable, teniendo como resultado una continuación que en calidad de recepción no logró alcanzar lo conseguido con Stardust Crusaders, dejando en pausa la franquicia por años, hasta que una horrenda adaptación live action de la Fox terminaría por hacer que Toriyama saliera del retiro para realizar dos nuevas historias en formato de películas animadas y un nuevo manga en colaboración con su sucesor Toyotaro. Este nuevo manga se situaría en medio de los eventos de Z, de este modo atrayendo de vuelta a los fans y reactivando la franquicia, canonizando elementos de GT y algunas de las películas de los 90s, generando debates de si la franquicia mejoró o empeoró, pero estando más activa que nunca, al menos parcialmente, que ese es otro detalle. Al ser tan popular la línea de Z, Yotaro prácticamente se volvió en el protagonista eterno y que incluso se flanderizaría hasta cierto punto en lo que algunos considerarían habría perdido su esencia. Y a pesar de la falta del estilo tan deslumbrante del autor de JoJo's en nuestro universo en favor al de Toriyama, o que las escalas de poder entre ellas las de los tan conocidos stands estarían rompiéndose con cada nuevo arco, este manga sería un ícono y fenómeno global total, con naciones, culturas y personas teniendo en su subconsciente a esta franquicia como algo de toda la vida. JoJo's aquí sería el rey indiscutible del anime. En la otra esquina tenemos al otro genio que de manera similar a su compañero sería un artista entusiasta desde joven, pero más interesado en las modas occidentales y sobre todo en la música de Prince y el rock estadounidense, y que luego de unos éxitos menores en la misma revista de que Toriyama, con un estilo mucho más atrevido y hasta sangriento, que decidió tomar en cuenta sus raíces y crear una historia de artes marciales, aliens que se transforman en monos gigantes, un sentido estrafalario de la aventura y toneladas de referencias a la música y cultura pop. Dragon Ball. Y vaya que en esta realidad las cosas tuvieron un giro extremo, pues de entrada esta franquicia estaría dividida en 9 partes, cada una con un protagonista distinto e inclusive 2 continuidades separando las partes 1 a la 6 de las 7 a la 9. Los protagonistas siendo Bardock para la primera parte, Goku adolescente para la segunda, no muy distinto en tono al Dragon Ball original, Goku adulto para la tercera, Gohan para la cuarta, Vegeta intentando rearmar su imperio en la quinta, Bra, hija de Vegeta pero guiada por Goku para la sexta, un reinicio universal en el que una de las variantes de Trunks y Goten protagonizarían la séptima entrega, una nueva versión de Gohan para la octava, y recién habría iniciado la publicación de la novena con una variante muy distante de Goku Jr. Aquí las escalas de poder ni de cerca estarían tan atropelladas como en su homólogo de nuestra realidad, aunque sí que se volvería frecuente que el autor se sacara la carta bajo el campo de ya se me olvidó cada vez que le preguntan algo muy específico de su obra. Inicialmente, todo giraría en torno al uso del ki y los niveles numéricos de poder, equivaliendo al Hamon, pero a partir de la tercera parte tomarían su lugar las transformaciones como el foco central de la acción. El Super Saiyajin sería una de tantas con nombres referentes a canciones populares, la de Goku haciendo referencia a Gold de Spandau Ballet, la de Gohan siendo por The Beast in Me de Johnny Cash, y la de Vegeta por Purple Rain de Prince, que como ya mencionamos, sería el artista predilecto del autor. Un recordatorio del excelente gusto musical tan variado del mangaka. Eso sí, Goku en cierto modo mantendría su estándar de Gary Stu por un tiempo, aunque sí dejaría de ser el centro de atención después de unas partes. Pero lo verdaderamente importante es qué sería de la popularidad de la franquicia. Pues mientras Toriyama se baña en las mieles del éxito total y la trascendencia al Olimpo de los autores de la ficción, Araki tendría una mina de oro en sus manos,
Aunque por mucho tiempo y debido a la complejidad de sus dibujos y situaciones tan extrañas en su manga, este se vería muy complicado de adaptar, apenas recibiendo una serie de ovas que cubren la tercera parte en el 93 y la primera en el 2000. Posteriormente, esta volvería a ser reinterpretada por una película individual en el 2007, pero nunca distribuida luego de su estreno inicial, no siendo hasta el 25º aniversario de la obra donde por fin veríamos una adaptación animada con todas las papeletas para considerarse como tal, de la mano del estudio David Production, siendo una estrategia brillante que le daría a Dragon Ball la atención que se merecía, ganándose fans, creando un vendaval interminable de memes, ofreciendo rolones en sus openings e incluso ya están por adaptar la séptima parte. Y claro, un live action muy poco trascendente en plena emisión de su anime y que por alguna razón adaptaría solamente una porción de la cuarta parte de la obra. Evidentemente, y por el proceso tan tardado en el que se adentró al mainstream, Dragon Ball sí sería un fenómeno global, pero ni de cerca a la altura de otros grandes del medio. Sería una franquicia bastante conocida, pero a su vez tendría cierta capa de nicho, el propio Araki siendo una figura prominente en el mundo del arte, colaborando con toda clase de marcas prestigiosas como Gucci, el Museo Louvre y hasta los Juegos Olímpicos, contando con una tienda exclusiva en Shibuya dedicada a la franquicia nombrada The Dragon Ball World. Todo esto mientras hace otras publicaciones y spin-offs como el de Mr. Satan. Podemos resumir que en este universo, JoJo's Bizarre Adventure se convirtió en el pilar del anime y el manga para todo el mundo, un referente inamovible y en una obra adherida de forma simbiótica al consciente colectivo, mientras que Dragon Ball, aún con su popularidad y legado, no llegó a esos niveles tan estratosféricos, aunque hay que ser justos, pues según quien lo vea, en este rincón del multiverso, las aventuras de Goku y compañía tienen una calidad mucho más consistente en narrativa y puede que hasta sea superior al Dragon Ball que conocemos en nuestra realidad. Para poder cerrar con este breve vistazo al oráculo multiversal, es necesario transportarnos a otra tierra paralela, muy similar a la anterior de hecho. Aquí también, dos mangakas intercambian sus obras para ofrecernos algo de lo más insólito, uno teniendo que entrar al mercado en medio de dos competidores muy fuertes de finales de los 90s e inicios de los 2000s, mientras que el otro llegó inspirado precisamente por el primero, y entrando en medio de una época de transformación para la editorial. Ambos, al igual que los otros autores ya mencionados, tuvieron que pasar la etapa de prueba y error con diversos trabajos antes de llegar a su obra que los llevaría al éxito total. Les presento este universo donde Masashi Kishimoto fue el creador de Boku no Hero Academia y Kogei Horikoshi fue la mente detrás de Naruto. Dos obras derivadas de los grandes éxitos como Akira de Katsuhiro Otomo, Dragon Ball y One Piece respectivamente. Dos narrativas que nos ponen a un protagonista inicialmente en una posición vulnerable, prácticamente de saco de boxeo para el resto del mundo, pero que buscan con todo su corazón llegar hasta la cima de la jerarquía con un corazón más puro que la luz misma, con grandes elencos de personajes secundarios y de apoyo, antagonistas memorables y sumamente aterradores. Y lo más importante, volverse grandes de la Shueisha luego del retiro de los antecesores en sus puestos. Créanme, en esta dimensión desconocida, las cosas fueron similares, pero por demás que interesantes. Desde Nagi Okayama, Masashi era un joven aspirante a artista, fue inspirado por los grandes de su juventud, como Toriyama Otomo, y que empieza a visualizar desde esos años mozos un manga inspirado por los superhéroes americanos populares de la época, como los X-Men, Superman y Spider-Man, mismo del cual se volvió fanático tras ver la libre adaptación de la Toei. No siendo hasta el año de 1999, después de dejar la escuela del arte, varios trabajos rechazados, incluyendo uno que sí fue publicado pero votado como el peor de la Shonen Jump en su momento, que logró reinventar su relato de la infancia y publicarlo a lo grande, un manga llamado Boku no Hero Academia, o My Hero Academia como sería conocido de forma internacional. Boku no Hero tendría un camino y legado diametralmente distinto al que conocemos, y a partir de otras influencias del medio japonés, estaríamos ante un shonen puro y duro con skin de superhéroes occidentales y no tanto una apuesta para mezclar a ambos medios. Esto se vería reflejado en el propio desarrollo de la historia, con un protagonista y narrativa bastante arquetípicos y llevados de la forma más tradicional, con un aporte más que extensa duración debido a la adaptación del anime, la cual era llevada a cabo por Pierrot, constantemente alcanzaría el manga, llevando a la realización de ovas y capítulos de relleno constantemente, ganándose la infamia de ser un anime con gran cantidad de este contenido original en contraste al material adaptado. De hecho, está la duración del manga, que se dividiría en dos. La primera mostrando la juventud de los protagonistas y la segunda mostrándonos su crecimiento. Es en esta versión con un Izuku muchísimo más idealista y deidificado
que sí evangeliza a cuanto antagonista se encuentra, siendo All Might su padre en esta versión y mostrándose de forma más cruda el rechazo de las personas a él en los inicios de la obra, con un Bakugo mucho más extremo que en parte termina volviéndose un villano desesperado por querer superar a todos y teniendo un vínculo más tóxico con el protagonista. Sí, eso es posible. Personajes secundarios como Kirishima, que como Rock Lee en nuestra realidad, tendría un maestro junto a él casi todo el rato, Crimson Riot, Kaminari, Todoroki, entre otros, a pesar de tener momentos memorables, en determinado momento se los dejaría de lado, con todas sus aportaciones para hacer aún más énfasis en los dos personajes principales. Y qué decir del elenco femenino que, quitando en parte excepciones como Midnight, que tomaría el rol de cierta Hokage, prácticamente estarían de adorno, si no es que con sus aportaciones muy ocultas debajo del tapete. La trama se extendería a tal punto que el tan anticipado villano principal All for One, junto a su mano derecha Tomura Shigaraki, serían inesperadamente desplazados en el último trapo por un ser alienígena que revelaría ser la responsable de la aparición de los quirks en este mundo, Mizuku y Bakugo siendo además reencarnaciones de dos héroes primordiales de siglos atrás. Habría un presente tono político que le daría puntos a la obra, pero la serie de tropiezos en el acto final, el blancamiento de ciertos personajes y en cierto punto la pérdida del propósito original harían que en esta versión la calidad de Boku no Hero Academia fuera inferior en un todo a la versión original. Ya no hablamos de cómo ciertas relaciones entre personajes, que aunque presentadas ya como formalizadas para una secuela con los hijos de estos, muchos concuerdan que se sienten forzadas, sin desarrollo natural en su mayoría. Sin embargo, y aún con todos esos tropiezos, la franquicia fue todo un éxito sin precedentes. 2 adaptaciones a anime que, incluyendo una secuela, continúa con su publicación pese a las críticas mixtas, más de 10 películas con contenido original, más de 20 novelas ligeras, 6 subsagas de videojuegos, incluidos los muy populares Ultimate Hero Storm, inclusive un crossover con una serie de cómics americanos muy conocidos, los Teen Titans. El éxito de la obra sería tan monstruoso que Masashi no lograría despegarse de dicha, con la editorial cancelándole su siguiente manga y teniendo que tomar las riendas de la secuela que lo mandó a la fama, por un destino aún incierto para ambos. Ya en la otra esquina se presenta el escritor y artista más joven del cuarteto, uno que prácticamente tomó de inspiración a estos para encontrar su método de trabajo, especialmente Kishimoto, sin contar toda la mitología de su natal Japón para armar su propio lore, pero cuya mayor musa en realidad se encontraría en cintas de acción ya fuesen asiáticas o americanos, tipo John Woo, Quentin Tarantino o James Cameron. Y fue así que, rescatando una de sus primeras obras autoconclusivas, publicó Naruto Uzumaki, el viaje de un joven ninja en busca de convertirse en el Hokage de la aldea, mismo puesto que buscaría a su compañera barra rival barra amiga de la infancia, Sakura Higano, con su enigmático y al principio también compañero, Sasuke Uchiha, quien carga con un enorme complejo familiar y varias revelaciones al respecto por venir. Debido a sus referencias iniciales, Naruto no sería ni de cerca el típico shonen convencional, lo cual generaría cierto rechazo por buena porción de la comunidad. Sería un viaje del héroe con muchas perspectivas que en ocasiones parecerían opacar a la del protagonista, mismo que en sus inicios sería considerado muy poco llamativo y trascendental, hasta que el ninja rubio le daría la vuelta a todos y tomaría su lugar correspondido. De hecho, la escala de la historia estaría mucho más reducida, con apenas poco más de 400 capítulos, casi todo siendo explorado en la aldea de la hoja, con míseros vistados a las otras aldeas más que en otros productos derivados, aunque esto haría que el ritmo y la narrativa en sí se sienta mejor desarrollada, incluso si hay elementos que se hubiesen manejado de mejor manera, como los conflictos entre aldeas y las tensiones políticas, la promesa de una intervención de dichas que para el final se queda en nada, el pasado del maestro de los protagonistas quedando dividida en un mal galterdo y el principal, ciertos villanos como Orochimaru y sus seguidores siendo totalmente desperdiciados por su breve aparición a la mitad de la obra. Esto aplicaría también para el contenido extra de la obra, contando únicamente con sus 3 spin-offs principales, uno siendo de comedia Slice of Life, otro siendo una precuela centrada en personajes secundarios como Iruka, Mizuki, Tsunade y demás, otras centrándose en misiones secundarias que equivaldrían al relleno que sí tuvo la franquicia en nuestra realidad, 4 películas que servirían para mostrar ideas descartadas del autor en historias independientes pero igual de canónicas, un puñado de videojuegos incluyendo una trilogía de arena recién concluida y un Battle Royale aún activo, sin contar con toda la demás transmedia que conlleva una franquicia de estas características, apenas habiendo concluido tanto el manga como el anime. Eso sí, en esta realidad, uno de los grandes fuertes de la obra sería el enfoque compartido de los personajes, ya que prácticamente un gran porcentaje del elenco tendría como mínimo un par de momentos destacables, y en cuanto al romance, aunque tampoco muy presente o desarrollado contrastando a la obra que conocemos, por lo menos una pareja sí que destacaría de forma positiva, ya que en este universo, Naruto y Hinata tendrían un vínculo en constante crecimiento a lo largo de la obra, mostrando sumo respeto y admiración por el otro,
culminando en el final con la consolidación de sus sentimientos justo en el momento en el que Naruto se convertirá en Hokage. Igual se les criticaría por aplazar tanto este momento, pero no hay duda que para los fans de esta pareja, esta versión de la realidad es mucho más satisfactoria respecto a este tema en concreto. Justamente, algunos valorarían el hecho de que no haya romances forzados en esta obra con el fin de justificar una posible secuela. Aunque dicho sea todo, la misma sí que sería muy pedida actualmente por sus fans. Por supuesto, su mangaka sigue involucrado con la misma y lo seguirá haciendo por un buen rato hasta que salga su próximo y misterioso manga, pero al menos ya puede decir que alcanzó los grandes de su infancia y adolescencia, incluyendo al propio Kishimoto, quien lo respeta como un compañero del medio, siendo una de las pocas obras de la pasada generación que tuvo un impacto tan monstruoso y arrollador en el mundo, ciertamente con un futuro brillante por venir gracias a su juventud, con un universo apenas rascado en su superficie, sea con este y otras obras. Horikoshi aún tiene un muy largo camino por recorrer. Finalmente, cabe aclarar que en este universo, My Hero Academia sí logró conseguir un live action poco antes de terminar su publicación, pero terminó en un producto bastante mediocre, y hasta comparado con cierta cinta de Disney a la que varios consideran superior por la mínima. Mientras que Naruto, pese a tener un proyecto anunciado no mucho después de la emisión de su anime, apenas y con la finalización de este y su manga, parece tener algo de avance, incluso rumoreándose una cancelación. Como pudieron contemplar, tan solo con visitar dos universos paralelos al nuestro, ya pudimos darnos una idea de las vueltas que puede dar el destino, las probabilidades sobre la mesa y cómo comparten ciertos elementos con nuestra realidad presente. Pero esto es solo el comienzo. Aún hay muchas tierras por visitar en este vasto multiverso y sobre todo, más historias en las que solo hay que imaginar para descubrir versiones alternas de nuestra historia y este medio que tanto amamos. Así que si quieren conocer más de estos universos, dejen su like y compartan este video para que llegue a más personas, además de comentarme qué les ha parecido esta nueva sección y qué autores creen que deberían intercambiar obras para visitar esas realidades. Les recuerdo que, además de mis redes sociales, estamos haciendo lives ocasionales en Kick y que pueden unirse al Discord de la Interganga, ambas plataformas donde pueden conocer mejor y convivir con el resto de mis seguidores. Les ha hablado el intermediario y nos vemos la próxima.